Ya, a ver chicos, buenas tardes con todos. Hoy día vamos a tener una conversación acerca de una nueva tendencia en la construcción de APIs, que normalmente lo conocemos como venimos trabajando hasta el momento, basado en REST con HTTP y JSON, pero esta vez vamos a ver un nuevo framework que está marcando tendencia que se llama gRPC. Ya, entonces, para empezar, primero vamos a conversar sobre cómo construimos nosotros, cómo hacemos para que las PCs se comuniquen entre ellas. Y siendo más específicos, cómo hacemos para que las apps en estas PCs se comuniquen entre ellas. Y si queremos ser más específicos aún, cómo comunicamos nuestras webs APIs, cómo entre ellos conversan. Entonces, ¿cómo es que nosotros construimos estas web APIs? Usamos SOA, ¿no, verdad? Qué terrible sería, ¿no? No, utilizamos REST. Es la tendencia últimamente por todos los beneficios que trae. En realidad, bueno, REST es un enfoque de arquitectura, ¿no? No es un framework, es solamente un enfoque y normalmente lo utilizamos junto con los protocolos HTTP y utilizamos JSON. Pero, a ver, claro que si lo comparamos con SOA, REST es una maravilla, ¿no? Pero ¿es realmente bueno REST? No sé si ustedes se han puesto a pensar en si le encuentran alguna deficiencia. Alguna vez programando en REST han renegado un poco construyendo ya sea el cliente o el servidor, etcétera, ¿no? Entonces allí nos hacemos la pregunta, porque en realidad sí hay cosas muy buenas, muy geniales de REST. Una de ellas es que es fácil de entender, ¿no? O sea, vamos a repasar esto rápidamente porque estoy segura que ya muchos de ustedes lo conocen. Pero es básicamente fácil de entender porque está escrito en JSON, entonces un humano lo puede leer y lo puede entender, ¿no? Y también el hecho de que esté construido sobre HTTP, que es como la web, como la infraestructura de la web está realmente construida sobre HTTP, entonces eso nos permite aprovechar los tooling que tiene la web, etcétera, ¿no? Entonces es una parte genial de REST. Además de que tienen ya como que un montón de toolings para testing, inspection, etcétera. Y también este estilo de arquitectura desacopla bastante lo que es cliente de servidor, ¿no? Porque podemos tener nuestro cliente en cualquier lenguaje y el servidor en cualquier tecnología y indistintamente de eso se va a seguir comunicando. Y también es un estilo bastante maduro, entonces las implementaciones en los diferentes lenguajes son de muy buena calidad. Pero tiene su contraparte, ¿no? No sé si les ha pasado, pero se construyen su API y es un monstruo, es una API gigante y tiene muchas operaciones, tiene muchos endpoints y dices, bueno, aquí está en producción, listo. ¿Quiénes se van a conectar? ¿Quiénes son mis consumidores? Y, no sé, el cliente te dice, ya, genial, pero ¿tienes la librería? ¿No? ¿Tienes la librería cliente? Porque muchas veces estas APIs que son tan complejas, que tienen toda una seguridad por delante, muchos parámetros, headers, etcétera, son complicados o son tediosos de consumir. Entonces lo común que se hace es construir clientes para que los consumidores, los que se quieren integrar con nosotros, puedan acceder fácilmente a estos endpoints, ¿no? Entonces imagínense que construiste tu server en Java y tienes clientes en Python, en Java también, en C, etcétera, ¿no? Tienes por ahí un cliente mobile, entonces tienes que construir una librería que sea específico para cada lenguaje, ¿no? Esa es una de las contrapartes de REST, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? Tú tienes que escribir librerías para cada cliente que se quiera conectar para cada cliente en esa tecnología que se quiera conectar a tu servidor. No hay un contrato formal, es decir, nosotros escribimos nuestra definición de estos endpoints ya sea bueno, con OpenAPI, tenemos nuestro Swagger bien bonito y nosotros
lo entendemos como humanos, se lo pasas al cliente y le dices, mira, aquí está mi definición. Listo, implementa tu cliente, ¿no? Conéctate a ello. Pero pásaselo a una máquina, no lo entiende, ¿verdad? Porque la máquina no entiende texto, entiende binario. Entonces, no, se puede decir que ese no es un contrato formal, porque no es entendible por todas las partes. Además de que el streaming es difícil de implementar, y mucho más el streaming bidireccional, por no decir que es casi imposible. La verdad no he visto muchas soluciones de streaming basadas en REST. Y además de que hay un detalle acá, no sé si a ustedes les ha pasado, de que hay muchas operaciones que son difíciles de hacerlas encajar en justamente este protocolo HTTP, ¿no? Que utiliza REST. Es como que a veces piensas, ya, pero esta funcionalidad lo que hace, ya, si tienes, por ejemplo, un crear producto, ok, ya sabes que es un post. Si quieres listar el producto, sabes que es un get. Pero por ahí tienes una funcionalidad que es eliminar un archivo del servidor y dices, ¿y esto qué es? ¿Es un post? ¿Es un put? ¿Es un delete? Y tienes otra funcionalidad que es copiar los datos de una tabla a otra. ¿Y esto dónde lo coloco? ¿Cómo hace fit dentro de mis operaciones? ¿No? Y al final creo que todo lo mandamos al post y todo se convierte en un post. Entonces, es difícil, hay operaciones que son difíciles de modelar. Y por último, podemos decir también que es algo ineficiente, ¿no? Sobre todo cuando tu cliente es un mobile, porque el mobile, cuando se trata de un cliente mobile, tienes que aprovechar pues todos los recursos, tienes que tener un buen rendimiento para que se aprovechen bien los recursos, porque son bastante limitados. Y al tener una representación textual, eso no es óptimo para las networks, ¿no? ¿Y gRPC arregla todos estos problemas? Pues de hecho que sí, de hecho que sí. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es gRPC? Este pedazo de texto es extraído de su página oficial, ¿no? Nos dice que es un framework universal y es open source y de alto rendimiento, ¿no? Es un framework que puede correr en cualquier environment justamente para la comunicación entre servicios. Pero este no es decir, gRPC es un framework que la compañía que lo creó es como que no ha reinventado la rueda, ¿no? Porque ustedes de repente recuerdan sus clases de la universidad, del instituto, donde se habla de RPC, ¿no? De Remote Procedure Call. Entonces eso ya tiene muchos años definido, de establecido, ¿no? Que básicamente lo que hace es, lo que intenta RPC es simular que que cliente y servidor están en una misma máquina, para que las operaciones puedan ser llamadas de forma más fácil. Es como si yo llamara a un método que se encuentra en mi mismo servidor, ¿no? Entonces esa es la intención de RPC. Y eso lo logra a través de un concepto que se llama STAPS, pero eso lo vamos a revisar ahora. Un poquito para conocer un poco más de gRPC es que originalmente los pioneros de este proyecto es el equipo de Google. Todo se originó cuando ellos decidieron tomar este concepto de RPC y transformarlo en un proyecto maduro. Y ellos empezaron con un proyecto interno que se llama Stabi, ¿no? Que se llamaba Stabi. Pero luego eso fue como que, no sé, en el año 2000, antes del 2015, 2013, por ahí, ¿no? Pero luego ellos oficializaron este proyecto porque lo vieron bastante maduro y como que listo como para que reciba aportes. Y en el año 2015 es que se convierte en gRPC, ¿no? Y luego en el año 2017 forma ser parte del Cloud Native Computing Foundation, probablemente lo conozcan, ¿no? Que es básicamente como que el lugar donde se trata de acoger todos los proyectos para un environment de cloud computing. Entonces, si lo vemos aquí rápidamente, ¿no? Este es el Cloud Native Computing Foundation y tiene todo un set de proyectos que en teoría funcionan y engranan bien para soluciones en la nube. Y como vemos, o sea, tiene dos categorías, ¿no? Uno es graduados
que están ya probados y que están totalmente maduros, como FluentD, tenemos Kubernetes, ¿no? Que es parte también de este stack. Y en la parte de incubación, que son los proyectos como que aún están recibiendo mejoras y aportes, se encuentra gRPC, ¿no? Está ahí como que a un paso de ser ya un proyecto maduro y graduado. Customer name, supplier name. Entonces, es un poquito para saber el contexto de por qué nace, de cómo nace gRPC, ¿no? Y como es open source, hay muchas otras compañías aportando, pero básicamente el desarrollo está siendo ejecutado por los desarrolladores de Google, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos, entender cómo es que funciona el flujo de comunicación en gRPC. Okay. Entonces tenemos un lado servidor y un lado cliente, como ya lo conocemos. La diferencia es que en gRPC entra un nuevo actor que son los stubs. Entonces la idea es crear stubs para el servidor y stubs para el cliente. Entonces, ¿cómo sucede la comunicación? ¿No? Primero, estamos en el lado cliente, aquí. Entonces, suponemos que se realiza una llamada, ¿no? Entonces, este cliente quiere obtener los productos de este servidor. Ok, entonces, este cliente llama a un método, llamémoslo obtener productos. ¿Qué se encuentra en ese stub? Este stub estos stubs son como interfaces. Entonces, este cliente dice a este stub, quiero los productos, ¿no? Obtener productos. Entonces, le pasa una serie de parámetros para obtener dichos productos. Y ahora, este stub lo que hace es generar un mensaje que sea apto y que se adhiera al protocolo de RPC, ¿no? En el formato que RPC admite. Entonces lo que hace es un proceso de marshalling, que es convertir a binario ese mensaje, y el stub se pone en contacto, mi puntero, aquí está. El stub se pone en contacto con el stub del server. Entonces, para establecer una conexión, ¿no? Esa conexión es a través de un canal TCP. Por lo general puede ser UDP también, pero normalmente se trabaja con TCP. Entonces establece una conexión y envía ese request. O sea, no le envía el cliente directamente, sino el stub de ese cliente. Envía el request. Y aquí el stub del server recibe esa petición, hace el proceso de unmarshalling, que es convertir de binario a un objeto, y procesa lo que tiene que procesar, y de nuevo se ejecuta pues el mismo proceso a la inversa, ¿no? Que hace la conversión a binario, hace el marshalling, envía la respuesta a este stub y el stub se lo comunica al cliente. Entonces es básicamente eso, ¿no? La idea es que en el cliente y en el servidor las llamadas a esas funciones, a esos métodos, a ese obtener productos, guardar productos, etcétera, se hagan como si ese método existiera dentro de cada uno de estos componentes, ¿no? No es como hacemos en nuestras llamadas HTTP-REST, con HTTP1 específicamente, en el que tienes que establecer, mejor dicho, configurar los parámetros a los que del endpoint al que te quieres conectar, ¿no? Etcétera. Cuál es el método, si es un get, un post, un put, etcétera, ¿no? Entonces aquí es como que más natural, es como una llamada dentro de tu misma instancia. Ya, eso es en cuanto al flujo. Ahora, estas son algunas características de gRPC. Básicamente tenemos que entender estas características porque todo el poder y el performance que puedes ganar utilizando gRPC es por el conjunto de estas características, ¿no? El conjunto de estas hace que tus APIs puedan tener un alto rendimiento. Entonces, estas son las más resaltantes. Uno es que utiliza HTTP2 por defecto. Puedes utilizar HTTP 1.1 que se usa con REST, pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos dos, ¿no? Y la diferencia es básicamente el performance, ¿no? Entonces, como viene por defecto, la idea es aprovechar este protocolo. Utiliza el protocol buffers, que ahora vamos a ver de qué se trata, que es básicamente el mecanismo que utiliza para la serialización, para el marshalling, unmarshalling.
Las conexiones son long life. Este está muy ligado a este primer ítem que es HTTP2, que es básicamente que una conexión TCP la puede utilizar para enviar múltiples requests. Y esta conexión sigue viva para que pueda seguir enviando peticiones. Y la última es que permite tanto al cliente como al servidor enviar data streaming. Entonces, estos conceptos son importantes. Como les decía, el conjunto de todas estas características hacen que gRPC sea lo que es, ¿no? Que te ofrezca un alto rendimiento. Bueno, a ver, ahora vamos a revisar más o menos cuál es la diferencia entre HTTP 1.1 y el HTTP 2, ¿no? Es importante entender eso para saber cómo es que gRPC maneja los requests y los responses. Entonces, rápidamente, lo básico aquí es que en el caso de HTTP 1.1 se abre una conexión. Deme un minuto, por favor. Ya, a ver. En HTTP 1.1, cuando empieza la comunicación, se abre una conexión, ¿no? Entonces, el cliente solicita recursos al servidor y el servidor le responde. Y esto se ejecuta siempre de manera secuencial, ¿no? Un get y un response. Una vez que obtiene el response, nuevamente un get y otro response. Y así, secuencialmente, hasta que el cliente no envía más peticiones y la conexión se cierra. Pero, ¿qué es lo que pasa en HTTP2? En HTTP2 hay el concepto de multiplexing. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto cambia drásticamente porque cuando un cliente inicia una conexión con el servidor, envía una petición y este le responde, pero ¿qué pasa si el cliente necesita enviar múltiples peticiones? Necesita cargar muchos recursos. Las envía de manera paralela y el servidor le va a responder conforme va obteniendo estos recursos. Es decir, entre ellos no son bloqueantes, ¿no? Entonces, eso permite mejorar el performance en esta comunicación porque no hay un bloqueo entre estos recursos. Y esta conexión aquí continúa abierta hasta que le des la indicación de que pues, ya no quieres enviar más mensajes, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia en HTTP, de HTTP1 versus el 2. La otra diferencia es que, por ejemplo, aquí envío peticiones en grupo porque necesito recursos, pero todos comparten la misma cabecera, ¿no? Imagínense que tienen una lista de cabeceras enorme y todas es la misma porque estoy tratando de acceder al mismo recurso, pero digamos que con diferentes IDs, ¿no? Entonces, aquí mandamos siempre la cabecera. Get index con la cabecera. Style la cabecera. Script la cabecera. Pero ¿qué pasa en HTTP2? Esas cabeceras, hay un mecanismo que se llama header compression, que lo que hace es, como identifica que esas cabeceras ya fueron enviadas, lo que hace es no volver a enviarlas. Enviar un indicador de que las cabeceras son, llamémosles, repetidas, entre comillas, y así te evitas estar mandando data adicional, ¿no? Y eso hace que esta comunicación también sea más ligera. Eso. A ver, podemos ver, creo que si lo vemos en acción, como que se nota mejor cuál es la diferencia. Entonces hay un link que he colocado ahí en la presentación. Esta es una página en la que intenta mostrar cómo es la carga de los recursos cuando utilizas HTTP 1.1 versus HTTP 2, ¿no? Entonces vamos a ver cómo carga. Ya, a ver. Esta es una imagen que está conformada por muchas imágenes. Ya son como 180 aquí dice. Entonces, ahora estamos utilizando HTTP1. Entonces vamos a cargar la imagen. Y si se dan cuenta, el browser lo que hace es, primero que la carga es bastante lenta, ¿no? Mira, si le damos de nuevo, aquí vemos que todas estas peticiones están en pending porque las está solicitando y conforme van llegando les va asignando un estatus, ¿no? Y por el otro lado, acá en la parte de red, vemos que
ya, bueno. No, cada línea verde que ven aquí es una conexión TCP. Entonces, bueno, aquí ven 6 porque es la manera en que los browsers trabajan, ¿no? Cuando los browsers tienen muchas peticiones y no pueden enviarlas todas por un solo canal TCP, lo que hace es abrir múltiples canales, ¿no? Entonces, lo que está haciendo aquí es justamente eso, está abriendo 6 canales para poder atender todas estas 180 más peticiones. Y conforme van llegando, va cargando las imágenes pequeñas, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar a HTTP2. Y es casi inmediato, ¿no? Y si se dan cuenta, solamente abrió una sola conexión TCP. Y todos estos recursos son pedidos de manera simultánea, ¿no? Entonces, por eso que es tan rápido, ¿no? Porque no está esperando que responda una imagen para recién pedir la siguiente, ¿no? Sino que todo es de manera paralela. Entonces allí como que se nota la diferencia, ¿no? Porque si bien es cierto, de repente cuando construimos APIs es, bueno, ok, estoy pidiendo un producto me viene y es una lista que tiene, no sé, 20 atributos y, bueno, no hay diferencia, no hay mucho impacto, ¿no? Pero cuando estamos trabajando con data más grande, con data más pesada, este tipo de implementación, de utilizar un protocolo u otro, puede marcar mucha diferencia, ¿no? Entonces, justo eso es lo que intenta mostrar este ejemplo. Y volviendo aquí, ya. Eso es para hablarles un poco de esta primera parte, ¿no? Entender por qué gRPC está utilizando HTTP2 por defecto. Ya ven que hay una gran diferencia entre ambas versiones. Y ahora vamos con el siguiente punto, que es el uso de Protocol Buffer, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es Protocol Buffer? Es más conocido como protobuf. Es un mecanismo que se utiliza para la serialización de data estructurada, ¿no? También fue desarrollado por Google, sí, también. Y es básicamente el IDL, el Interface Definition Language, por defecto para gRPC. Hay una característica, es que es binario, o sea, la información que se va a transportar se convierte a binario porque lo está serializando, entonces es bastante compacto y es rápido justamente porque es binario, ¿no? Y es fuertemente tipado. Otra característica de Protocol Buffer es que tiene consigo, o ya la comunidad ha desarrollado librerías para poder generar los stubs, estos stubs que les comentaba en el diagrama de cómo se comunican los componentes cliente y servidor. Entonces aquí entra la solución al problema que tenían las APIs REST, ¿no? Que en caso de las APIs REST tenías que escribir un cliente por cada, perdón, claro, una librería cliente por cada tipo de tecnología que se conecta con tu server. Pero en este caso, ahora vamos a ver cómo con Protocol Buffer no tienes que hacer nada, simplemente ejecutar el compilador. Y el Protocol Buffer va a construir, o mejor dicho, la librería va a construir en base a ese Protocol Buffer las librerías para cada cliente en las tecnologías más conocidas, ¿no? En los lenguajes más populares. Y también el stub para tu servidor. Por todas estas características, podemos concluir también que es bueno para mobile, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Protocol Buffer. Básicamente digamos que comúnmente tenemos, por ejemplo, en REST con JSON tenemos no sé, un producto DTO, ¿no? Que tiene sus atributos, y en este caso se escribe de esta forma, ¿no? Es un message porque son al final las entidades que se van a intercambiar, que se van a enviar como mensajes. Entonces se define como message. Por acá tenemos person, tiene un tipo de dato, tiene un nombre, y cada atributo de este mensaje necesita un identificador único. Estos identificadores es como su primary key, ¿no? Estos no pueden cambiar. Si lo cambias, digamos que en una siguiente versión de tu servicio cambias estos,
gRPC lo va a interpretar como un nuevo atributo, ¿no? Y eso puede causar conflictos, sobre todo no a nivel de implementación, pero sí, digamos que a nivel de negocio, ¿no? O sea, tu cliente lo puede interpretar como otro tipo de atributo. Y ahora, ¿por qué están así tan tipado y por qué necesita esos IDs? Porque gracias a esto, gracias a que se añaden IDs y porque se le añade un tipo de dato, es que la serialización y la deserialización es rápida, porque gRPC rápidamente puede interpretar de qué manera tiene que serializar y deserializar, o mejor dicho, deserializar cada atributo, ¿no? Porque ya tiene un identificador, que es como su posición, y tiene un tipo de dato. Y las operaciones que se realicen, es decir, haciendo la analogía, es como si yo tengo aquí, no sé, un post, obtener libros en Get, aquí yo podría tener un service, obtener libros, y en REST con HTTP y JSON voy a tener un Get libros, ¿no? Entonces, a esto se le llama los servicios, justamente los procedimientos, las funciones que yo quiero ejecutar en el lado del servidor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un greeter, se define de esta forma, ¿no? Service y el nombre del método al que va a llamar y lo que está recibiendo como request y lo que tiene que retornar como respuesta, ¿no? Y este request y response son efectivamente mensajes también, que tienen una estructura, tal como lo definimos aquí, ¿no? Con un tipo de dato y un ID. Bueno, ¿qué más? No sé si esto les recuerda un poco a WCDL, ¿no? En el que también tienes que definir un contrato, porque esa es también la diferencia con REST, ¿no? Que este es un contrato, o sea, esto tú se lo pasas al cliente y el cliente puede generar lo pasas al consumidor, mejor dicho, y este consumidor puede generar sus clientes, sus librerías clientes o implementar las llamadas directamente, simplemente compilando estos protobuf y compilándolos y añadiéndolos a su proyecto, nada más, así de simple, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, se parece a WCDL. Sí, se parece a WCDL porque en WCDL tenías un XML gigante donde le decías, esto es de tal tipo y este es el método y me va a retornar estos atributos, etcétera, ¿no? Pero los protocol buffers de repente se puede decir que tomaron en la idea de los WCDLs, de los contratos de SOAP, pero lo hacen de una manera más sencilla y más entendible, ¿no? Es como que el XML está más enfocado a que lo puede entender el computador, pero este protocol buffers es más legible para el desarrollador y también al ser compilado y autogenerado puede ser legible por la máquina, ¿no? Entonces esto, y a la vez esto es una documentación formal de tu servicio. Y bueno, aquí tenemos hay algunas operaciones que se pueden realizar en gRPC, que ya les había comentado, ¿no? Está la operación básica y más común, que es te envío un request y me retornas un response, ¿no? Por ejemplo, un list checks. Pero ahora tenemos una variación, que es el streaming, ¿no? Que es soportado por gRPC. El streaming del servidor al cliente, ¿no? Que le dices, ok, te envío un request y tu servidor envíame un evento de tipo stream, ¿no? Y lo mismo de cliente a server, ¿no? Te estoy enviando un stream, que es un montón de peticiones, y tú retórname un solo response. Y también hay un streaming bidireccional, en el que el cliente le manda un stream y el servidor le va a retornar pues un stream también. Entonces hay una conversación bidireccional constante. Esas son básicamente las operaciones que se pueden soportar, considerando las comunes con las nuevas, ¿no? Que son los streaming. Ahora, ¿cómo es el flujo de trabajo utilizando los protobufs, ¿no? ¿Dónde están mis DTOs? ¿Dónde están mis endpoints? ¿No? Entonces, ¿cómo es que se trabaja? De manera resumida. Entonces, el primer paso es definir los protobufs, ¿no? Los protobufs son nuestros contratos. Entonces, tienen que estar
como tal cual definimos nuestros contratos no sé, en Swagger, ¿no? En cualquier tooling, tenemos que escribir estas definiciones. Las escribimos y como segundo paso utilizamos el Proto-C Compiler, que es la librería que nos permite compilar estos protobuf. Okay. Y una vez compilados se van a generar los stubs. Y estos stubs se generan tanto para el lado cliente como para el lado servidor y se generan en los lenguajes más conocidos, ¿no? Hay varios lenguajes soportados, aparte de estos 3 que estoy mostrando aquí. Luego, bueno, el siguiente paso es simplemente implementarlos. Estos, como les había mencionado, una vez generados los stubs, yo como desarrollador que estoy implementando el server, me quedo con los stubs del server y a mi cliente le comparto los stubs del cliente. O también puedo hacer lo siguiente, ¿no? Le paso simplemente la definición del protobuf y que el cliente se encargue de generar sus propias librerías o se encargue de utilizar este protobuf, ¿no? Y eso, o sea, el flujo es bastante simple también, no hay mucha complejidad en esto. Lo único sí es que, bueno, todo, digamos que siempre hay cambios, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Entonces, cuando hay un cambio aquí en la definición, obviamente hay que volver a compilar y hay que volver a generar los stubs. Y, bueno, la implementación ya está hecha, simplemente hay que hacer algunos cambios y hay que volver a compartir estos stubs generados o volver a compartir el proto, ¿no? Eso es inherente a cualquier tipo de framework o de solución, ¿no? Siempre va a haber cambios y hay que ver en qué momento se introducen. Una observación aquí, o mejor dicho, algo importante es que ahora, en estos tiempos, en estos últimos años, por ejemplo, como Google fue el que creó esa tecnología, mejor dicho, o que adoptó RPC para convertirlo en lo que es gRPC, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, los servicios de Google, casi el 100% de los servicios de Google en la nube están utilizando gRPC y tienen disponible un SDK para que nosotros consumamos sus servicios a través de gRPC también. Entonces, así de importante se está convirtiendo, digamos, este framework, ¿no? O sea, se le ve como que una madurez y una proyección a ser un estándar tan grande que pues Google decide implementarlo en todos sus servicios de cloud, ¿no? Entonces, ese es en cuanto al workflow de cómo se trabaja con los protobuf. Y otra característica que les había mencionado es que gRPC soporta el streaming, ¿no? Como ya habíamos visto ahí en el gráfico. Y lo soporta en ambas direcciones, de server a cliente, de cliente a server y también bidireccional, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos lo que es streaming, es básicamente cargar recursos, solicitar recursos sin que hayan sido previamente cargados, ¿no? Entonces, como cuando vemos una película, etcétera, ¿no? Reproducimos una música, etc. Y bueno, es fácil de definir en el IDL, ¿no? Como ya habíamos visto acá. Es simplemente un tipo de dato más, el stream. Ya, pero no todo es bonito, ¿no? No todo es bonito en gRPC porque, como se habrán dado cuenta, es como que una tecnología relativamente nueva. Es como que del año 2015, más o menos, y todavía está en la etapa de incubación en el Cloud Native Foundation. Entonces, algo malo debe tener, ¿no? Algo malo, no puede ser todo tan bonito. Entonces, sí, en realidad hay algunos problemas con gRPC, pero hay uno muy importante que con mucha fe se mejora en los próximos años, porque es realmente importante, y es cómo se implementa un mecanismo de load balancer en este tipo de arquitecturas con gRPC, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque recordemos el concepto más básico de un load balancer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tienes servicios, tienes tu load balancer y tienes tus servers, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene un cliente con un request
Entonces el load balancer decide a quién enviárselo, ¿no? Aparte de hacer muchas otras operaciones. Y dice, ok, tú vas por aquí. Viene otro request y le dice, ahora tú vas por aquí y ahora tú vas por aquí. Eso es porque si construimos en REST con HTTP1, cada request es independiente, ¿no? Como habíamos visto, se abre una conexión TCP, se envía el request, se espera el response y así. Pero ¿qué pasa con gRPC? Entonces, el núcleo de gRPC reside en que abras una conexión TCP y que esa conexión siga viva y que tú puedas enviar múltiples requests y responses a través de ella y que continúe abierta, ¿no? Entonces, ¿cómo haces aquí? O sea, ¿cómo manejas eso si el load balancer se encarga de repartir esos requests, ¿no? Entonces es un poquito como que contradictorio, ¿no? El load balancer tiene que distribuir los requests, pero yo no quiero redistribuirlos porque quiero aprovechar ese channel que se abre y que es de long life para la comunicación. Entonces allí viene ya una discusión de definir approaches sobre cómo implementar ese load balancer, ¿no? Y hay uno que es como que está siendo la tendencia o que es el más popular, que es implementar un reverse proxy. Es básicamente un proxy y la idea para atacar justamente ese punto de qué hago con estas colecciones long life es permitir, o sea, así en resumen, se los explico, es permitir que se establezca una conexión, un channel TCP, y que envíen cierta cantidad de requests por ese channel y obligarlo a cerrar esa conexión, ¿no? El server, porque esa conexión va a seguir abierta hasta que creo que se puede configurar el tiempo en que esa conexión permanece abierta, si es que ya no se reciben requests, etcétera, ¿no? Pero en este caso el proxy o el mecanismo lo que va a hacer es matar esa conexión para que ya no se puedan recibir más. Entonces suena un poco contradictorio, pero es como que el approach que ha venido funcionando bien para implementar un load balancer, ¿no? No es del todo perfecto, como han podido escuchar, pero este proyecto está como que madurando y posiblemente se encuentre una mejor solución, una variante para para este caso, ¿no? Porque en sí es como que el más grave, al que se le debe prestar más atención. Pero bueno, lo utilizan grandes compañías, lo utiliza Google, les está funcionando bien. Entonces la idea es que se siga contribuyendo al proyecto para encontrar la mejor solución. Y hablando de que lo utilizan grandes compañías, estos son algunos de los clientes que han adoptado esa tecnología. Google, por supuesto. No, Dynamixed, no. Es solo el logo. Y acá tenemos Netflix. Tenemos Cisco creo que tiene una solución de telemetría, creo que se le llama, la verdad no sé mucho de redes, pero lo utiliza Cisco también. Juniper, que es para seguridad en las redes. También este sistema operativo basado en Linux, orientado a contenedores, también utiliza gRPC. Y para el caso específico de Dropbox, es interesante su historia, pero aquí les dejé un más read porque es interesante este post que ellos han hecho, porque te explican por qué decidieron migrar a gRPC y todos los inconvenientes que encontraron en el camino, ¿no? Básicamente, ellos habían implementado su propia variante de RPC y luego mutaron un poquito y utilizaron otro framework RPC, que creo que es de Apache, si no me equivoco, y luego van evolucionando y encuentran algunos fallos y se dan cuenta y evalúan opciones, ¿no? Y entre ellas estaba gRPC, ¿no? Y ahí te explican por qué decidieron por gRPC, las ventajas que le encontraron y también los problemas que se encontraron en la implementación, ¿no? Eso, no sé, ¿qué más podemos añadir aquí? Ya, sí, ya quería contarles un poquito de esto, hablando de estas compañías grandes que utilizan la tecnología. Para mis amiguitos de nuestro proyecto, que hemos visto un montón de PubSubs, ¿no? Aquí hay un dato, es que cuando Google empezó a implementar gRPC en sus servicios cloud,
lo primero que hicieron es implementarlo en los PubSubs, ¿no? Porque, como saben, los PubSubs recibe un montón de mensajes, los encola, bueno, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Entonces, lo que hicieron es comparar, ¿no? Comparar el rendimiento y comparar el consumo de CPU. Y la diferencia es notable, ¿no? Utilizando gRPC incrementaron su rendimiento 3 veces y utilizando gRPC reducieron a la cuarta parte el uso de recursos de CPU, ¿no? Entonces, imagínense para una empresa que vende servicios cloud y donde el rendimiento es muy importante, esto es un gol, ¿no? Es un gol, porque el rendimiento se ve notablemente mejorado. Bueno, eso es lo que le quería mostrar. Es básicamente hacer para que puedan entender la importancia de gRPC, de en qué escenarios se está o en qué proyectos se están adoptando, en qué etapa de madurez se encuentra, ¿no? Entonces, para recapitular un poquito, este framework está en su camino a ser un proyecto ya maduro. Tiene algunas deficiencias, como lo hemos podido ver, pero o sea, como que yo creo que vale la pena aportar en términos de encontrar soluciones para estos problemas, porque tiene una mejora de rendimiento increíble en la comunicación entre las APIs, ¿no? Y justamente esa es la siguiente conclusión, ¿no? De que el performance se ve mejorado tremendamente en la comunicación. Ahora, este tercer punto también es importante porque al inicio se pensaba que gRPC era solamente orientado a streaming, ¿no? Entonces pensabas en gRPC y decías, bueno, pero yo no utilizo streaming en mis aplicaciones, o yo no soy un repositorio de imágenes, o no soy Netflix, ¿no? Entonces ahora se ve que ese no es su único caso de uso, ¿no? Cualquier API, por más simple que sea, y que necesita pues de un buen performance, que es el caso de cualquier compañía, todos quieren tener un buen performance en sus soluciones, entonces cualquiera de ellos puede adoptar gRPC. Y conclusión para nosotros los developers, los testers y todos los interesados es que nos preparemos, ¿no? Nos preparemos para esto porque viene impulsado es open source y viene impulsado por el Cloud Foundation, que es bastante fuerte y tiene bastantes aportes de muchos clientes, de muchas compañías. Entonces, es como que la nueva tendencia, ¿no? No sé qué tan rápido se adopte como un estándar, pero se ve que tiene bastante potencial, ¿no? Y eso. Y lo siguiente es si quieren compartir alguna experiencia, tienen algún comentario, no sé, quieren dar su opinión sobre, piensan que sí, como que va a ser el nuevo estándar o no, yo creo que no, o si alguno ha tenido la oportunidad de experimentar con la tecnología, ¿no? Que nos cuente un poquito. ¿Alguien dice yo? ¿Alguien levanta la mano? Yo levanté César. la mano. Vale. No, bueno, ahí tengo unas preguntitas. Hablaste un poquito sobre del lado del cliente. Sabía que hay que instalar como una especie de librería o algo así del lado de los clientes. Por ejemplo, hablando de clientes tipo, no sé, web o mobile, ¿ya hay librerías preparadas para eso? Sí, si hablas en términos de dependencias, sí, Ajá. hay dependencias ya preparadas para incluir en el lado del cliente, ¿no? Y mira, y ahí hay un dato también que va para la contraparte de gRPC, es que no está soportado por los browsers, ¿no? O sea, no lo puedes llamar directamente desde JavaScript, no se puede, todavía no. Es un poquito paradójico porque está basado en HTTP2 y dirías, bueno, debería tener un soporte como nativo, ¿no? Pero no se puede, todavía no se puede. Ok, ok. Sí, ahí Sí, mi pregunta. sí. Otra, aprovechando antes que me quiten el turno, respecto a las pruebas unitarias en bueno, en gRPC en general,
También hay librerías, frameworks que te ayuden a hacer eso. Sí, de hecho que sí. De hecho, la librería que usamos, JUnit, también soporta gRPC. Para las pruebas integrales tenemos Karate. Karate también tiene su librería para gRPC. Y sí, y así como esas hay otras, ¿no? Que ahorita no recuerdo, pero sí tenemos. Sí, hay varias librerías para implementar test. Ok, ok. Entonces, está más pensado para desarrollar así comunicación entre APIs, ¿no? Sí, sí, correcto. Más para comunicación entre apps. Ujú. Vale, por ahora se me ocurre otras. No sé si alguien tiene más. Muy bien. A preguntarte, Carol, iba si para testing, pero ya respondiste que karate. Sí, 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 Karate, de hecho. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, siendo viernes y después de muchas reuniones. No, wait, espérate, tengo otra pregunta. Ya se me olvidó. Está cansada. Justo estaba pensando. A ver, a ver. Se me olvidó, la verdad. Ya, ya, si quieres, no sé si hay otra pregunta por ahí. Me la escribes, normal, no hay problema, claro. Ya lo escribo. Si te acuerdas, si de repente, sí, es muy importante, quieres saberlo sí o sí, escribes, punto. No, claro que sí. Vale, vale, sí, te escribo porque de razón me pasó. En el after de repente te acuerdas. Ah, Ah, sí, sí, sí. en el After Office, ahí pregunta y... No, dando las preguntas del quest, de las preguntas así tech, ¿no? Creo que Mario tiene ¿Verdad? pues unas opciones ahí de juegos. Ganó videojuegos. ¿No? Yo voté por ahí por el quiz tech, pero no hay motivo. El único, Mar, creo. quiere hacer una entrevista técnica ahí en pleno. Sí. Sí, sí, quería hacer una entrevista. Media trampa, como un filtro creo que lo vi. Están filtrando, todo jalado, todo jalado. Por eso nadie votó él nomás. Bien, chicos, está bien. Bueno, estuvo buena la cara, ¿no? Estuvo buena el JRPC. Bien, chicos. Más Sería bien, bueno implementarlo. Bueno, Sí, de es hecho, como gracias, Carola. Felicitaciones, porque fue bastante completo. Imagino que fue tan completo, por eso que nadie preguntó. De hecho, sí, iba anotando algunas preguntas, pero iba respondiendo. Pues no te iba a preguntar también cuál era el lado negativo, por qué no se había popularizado tanto ya. Y ya me mencionaste justamente los problemas que tenía, ¿no? Y nada de eso. Creo que una vez dentro en Venta en Verde quisimos una vez implementar algo parecido, ¿no? Pero al final sí, no fuimos por la... se hizo una prueba de concepto. Sí, de hecho, felizmente no, la verdad. No, sí, porque Vale. íbamos a tener un problema ahí, ¿no? Con el load balancer. Pero no, no, o sea, igual es una buena opción, ¿no? Y de hecho, esta presentación es como que introductoria. Si por ahí les interesa conocer más, podemos hacer sesiones ya para mostrar un poco más de código, configuración, el lado del testing, cómo se implementa el load balancer. Hay también temas de seguridad, ¿no? Cómo se autentica, etcétera, ¿no? Ah, y hay unos temas también, cómo se manejan los errores, etcétera, ¿no? Entonces, se puede ir avanzando si es que es de interés conocer un poco más, ¿no? Claro. De hecho, chicos, a mí tengo una idea que pronto podamos abrir como especie de grupos de conocimiento, pues, ¿no? Para que personas que tengan un interés en particular y quieran mejorar sus habilidades justamente en esa tecnología o algo, o herramienta, nada, se junten y, no sé, toda la semana se junten media hora, una hora para hablar sobre eso, o hacer un proyecto interno, lo que quieran, pues, ¿no? Con tal de mejorar sus skills en eso, pues, ¿no? Pastencil. También, pues, sí puede haber. Nada de eso, y si alguien tiene alguna idea o algo que quiera compartir, o muchas personas tienen una
una herramienta en común que quieran aprender, nada, me dicen y podemos abrir una especie de grupo de conocimiento para eso. Y vemos qué cosas se necesita. Y de repente Andrés me puede ayudar porque tiene más experiencia creando esas cosas. O si tienen alguna idea que puedan aportar, genial, ¿ah? Si quieren participar en el podcast también. Ah, si quieren participar en el podcast, ¿verdad? Caro, Con ¿verdad? Marco voy a grabar el lunes. Sí, la segunda parte del podcast de Design System. Así que si se les ocurre algún tema, algo que quisieran conversar allí, lo coordinamos y grabamos, chicos. Incluso puede ser como el que grabó César con Andrés y Jonathan, que fue así en video, como una especie de debate. Podemos coordinar eso también y pues sería divertido. Sí, Char es ¿Por qué si Char es mejor? Ah, verdad. Sí, Char, ya. Buena idea, Gallo, lo voy a anotar. No, esto crea enemistades. Ya, algo así puede ser. Mira, si nuestra amistad con Andrés ha perdurado después de ese React versus Angular, creo. Vale, chicos. Bueno, creo que ya chicos, en el pueden ir al baño. Sí. Nos vemos en un ratito. Vale, chicos, van a pedir comida, aprovechen también, pidan la comida. Recuerden, los que están en Perú, sacar el nombre nada más de la empresa para que se les pueda reintegrar. 100 soles mínimo. Cheque en blanco. Ahí Marlis puso unas condiciones. Recién le Joseph inició las terofis. Ya, sí. Bueno, Ya está lista, ya. nos vemos ahorita, chicos. Un abrazo. Gracias, Carol. Nos vemos, chicos. Gracias, Carol. Gracias. Gracias, Carol. Chao, chao.